Como niña aficionada al ballet, descubrir a Degas prometía ser un reflejo en donde podría verme representada, o, por lo menos, que sus pinturas serían íconos en los cuales encontraría la inspiración para pensar algún día seré así. Pero lo cierto es que perdió mi atención rápidamente porque en el fondo no llenaba mis pretenciosas aspiraciones dancísticas y, sinceramente, en la adolescencia no era capaz de apreciar el trazo cuasi impresionista. No existía en mí ni una pizca de la fascinación que hoy me produce. Esperen, no se vayan. Ya sé que este discurso de niña fresa puede sonar medio pretencioso y nefasto, pero les prometo que les traigo una buena historia. ¿Quieres ir a un museo pero apenas entras y en vez de disfrutarlo te abrumas ante tantas obras porque no las entiendes? ¡Ey! Relájate. Ya llegaste a Emero Arte. Desconozco si algún otro bailarín ha tenido la misma sensación ante la obra de este autor, pues seamos sinceros, son pocos los cuadros en los que Degas captura con exactitud una posición o una postura. Siempre parece que apenas se están acomodando, que están calentando o que van saliendo de la secuencia. En otras ocasiones hay algo que se atraviesa, un pie, un brazo, otra bailarina, o la protagonista no aparece en el centro de la obra tal como lo podemos apreciar en estos dos bocetos. En el primero, titulado Grupo de 4 bailarinas, vemos a la primera ejecutando un tendido derrière, el torso es confuso y el rostro converge con la mano de otra bailarina, de quien al parecer estamos contemplando la espalda, y el otro brazo posado sobre su cintura. Pero ella, la segunda, no está bailando. Quizás está corrigiendo a la primera levantando su rostro con la mano. De esta figura no podemos contemplar las piernas, porque frente a ellas tenemos a una tercera bailarina, con una preparación en cuarta posición que acomoda algo en su zapatilla. Pero falta algo. Recuerden que el título dice 4 bailarinas, y es que entre la primera y la segunda que mencioné hay algunos trazos indeterminados que desde algunas perspectivas dan la sensación de que ahí hay alguien más. Todas estas figuras son inacabadas y sería injusto juzgar el cuadro como terminado. Es un simple boceto. El segundo boceto en el que vamos a descubrir otra característica de Degas es bailarina de pie con las manos detrás, en el que observamos a una bailarina de espaldas en una pequeña segunda posición, con la cabeza agachada que puede dar la impresión de estar asomándose para ver los pies, como si estuviera comprobando la rotación o algo en su atuendo, al cual por cierto le está abrochando una cinta con las manos en la parte de atrás de su cintura. Sobre la espalda parece llevar una tela, mientras que en la cabeza no se define en dónde comienza el rostro y en dónde el peinado. Pero, más allá de la extraña selección de postura, lo más evidente es que el personaje no está centrado. Es un constante en las bailarinas de Degas tener la sensación de que la composición es arbitraria e incluso descuidada. Entonces, conclusión. No es cierto. Lo que sí es verdad es que mi intención no era hablar de Degas, ni siquiera cuando en mi deambular por el Museo Sumaya encontré los bocetos y las esculturas del artista y pensé, qué maravilla que en México podamos ver obras de estos grandes artistas. Mi inquietud sobre el tema en realidad surgió cuando encontré 2 preciosas obras de Pierre Carrier-Belleuse. Durante todo este episodio, disculpen mi francés. Y entonces, una cascada de cuestionamientos se desataron en mi mente, empezando ¿por qué si hay mejores pintores de bailarinas, el máximo representante de la historia es Degas? Bueno, pero ¿quién soy yo para creer que Carrier-Belleuse es mejor? ¿Alguna vez siquiera había pensado en buscar a otro pintor de bailarinas? ¿Por qué aquí no hay pinturas de bailarinas de Degas? Solamente están sus estatuas y bocetos. Y seamos francos, no son muy lindas. Entonces, ya hay una constante. ¿Por qué si en el imaginario colectivo las bailarinas son bonitas y las máximas representantes de la estética visual, este tipo nada más no captura su belleza? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Auguste Rodin? Porque este es el piso dedicado a Rodin. ¿A quién se le ocurrió poner todo esto junto? Antes de seguir con esta maraña de lucubraciones, hablemos del museo y vámonos a los 60 segundos de información general. El Museo Sumaya se encuentra en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 303, Colonia Ampliación, Granada, aunque para fines prácticos digamos que en Polanco, al lado de Plaza Carso. No hay pierde, el edificio es inconfundible. Abre todos los días del año de 10:30 a 18:30 y es gratis. Puedes tomar fotos y videos, aunque ya sabes, sin flash y sin tripié. Tiene servicios de visitas guiadas, sanitarios, guardarropa, aula digital y atención especializada para personas con o sin discapacidad aparente,
para adultos mayores y para grupos vulnerables. En la planta baja podrás encontrar una tienda estilo Sanborns y también un excelente aroma a comida, aunque desafortunadamente ese comedor es solo para los colaboradores del museo. Fueron menos de 60 segundos, pero aquí te dejo la liga de un reel especializado en este magnífico recinto. Sigue las redes del museo. El Museo Soumaya resguarda una de las colecciones más grandes del escultor francés Auguste Rodin, y podemos encontrar algunas desde el vestíbulo, pero la mayoría las apreciarás en el sexto piso en la sala Julián y Linda Slim. Aunque en este episodio no hablaremos precisamente de Auguste Rodin, es importante saber que él y Edgar Degas nacieron en la misma ciudad, fueron contemporáneos, se codeaban en el mismo ambiente, formaron parte del Salón de los Rechazados, trabajaron tanto pintura como escultura. Los dos fueron llamados a tomar las armas en el ejército francés durante la Guerra Franco-Prusiana, y ahí ambos descubrieron que tenían problemas de vista. Y por supuesto que se conocieron y convivieron, pues hay testimonios de que a pesar del afamado carácter antipático de Degas, este salió en defensa de Rodin ante una difamación, y, finalmente, fallecieron en el mismo año. Dicho esto, a partir de ahora nos vamos a enfocar en la vida de Degas, y conforme avancemos, entretejeremos las historias de Rodin, de los Carrier-Belleuse y otros acontecimientos clave, ya que esta generación de artistas no puede entenderse del todo desde el individualismo. La verdad es que sobre Edgar Degas existe un discurso muy repetitivo que llega a percibirse como un cliché, que era solitario, terco, huraño, que no quería ser parte del movimiento impresionista, bla, bla, bla. Pero, si observamos los recovecos correctos, creo que llegaremos a comprender la complejidad del artista. En lo más fastidioso de los formalismos, hemos de decir que Edgar Degas fue un pintor impresionista que nació en 1834 en la ciudad de París, primogénito de una familia adinerada, pues su padre era banquero. Aquí es importante puntualizar que 1839 se considera por muchos oficialmente como el año en el que nace la fotografía. Cuando el joven Edgar Degas tenía 13 años, su madre falleció, hecho que marcó su vida. Desde entonces se tornó algo reservado y muy cercano a su padre. A los 18 años terminó el bachillerato en literatura y, sacando provecho de su posición económica, instaló un estudio de arte en su casa. Como era de esperarse, a su papá no le pareció dicha decisión y, a saber si por chantaje, amenaza o verdadera persuasión, logró que entrara a la Facultad de Leyes en la Universidad de París. No hay que ser adivino para saber que el muchachito no le echó muchas ganas a la carrera. Ahora llegamos a uno de los acontecimientos de los que más se hace alarde en la biografía de Degas. Pues resulta que nuestro protagonista era gran admirador del pintor neoclásico Jean-Auguste Dominique Ingres. Ingres, para los que no hablamos francés, a quien conoció en 1855 y de quien recibió el famoso Gran Consejo. Dibuje líneas y más líneas, joven, tomadas de la realidad y de la memoria. Así se convertirá en un buen artista. Por cierto, en el Soumaya, recién entrando a la sala Julián y Linda Slim, del lado derecho podrás encontrar este pequeño cuadro de Ingres titulado Paolo y Francesca, sobre el cual encontrarás un reel con todo el picante chismecito en este mismo canal. Volviendo a Degas, en el mismo año en que conoció a Ingres, fue admitido en la Escuela de Bellas Artes. Luego, en el verano del 56, viaja a Italia y allá ensaya haciendo copias de Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Hans Holbein, Rafael, pero en lugar de enfocarse en la figura central, Degas tomaba un fragmento o un personaje secundario. Ya a ellos les daba protagonismo. De estos años surge la primera obra de Degas, en orden cronológico, que podemos apreciar en el Soumaya. Está justo delante del cuadro que acabamos de mencionar de Ingres. Es un cuadro pequeñito en el que se aprecian a los inconfundibles poetas Dante y Virgilio en la entrada del infierno. Es una obra con gran carácter formal, ya que los protagonistas se ubican claramente y se sitúan al centro. Si bien los rostros no cuentan con un gran detalle, el manejo de las ropas, los pliegues y la caída es perfecto. Además, a diferencia de obras póstumas, ninguno de los personajes tiene contornos marcados. Hacia 1861, hace sus primeros estudios sobre caballos, que, junto con las bailarinas, era otro de sus temas predilectos. Y en el 64 conoce a Edouard Manet. Cuenta la leyenda que en el Museo del Louvre, mientras los dos copiaban el mismo cuadro de Velázquez. En este mismo año, Auguste Rodin comenzó a trabajar con Albert Ernest Carrier-Belleuse. ¿El apellido te suena?
Puede ser porque este señor fue un importante pintor y escultor de la época y fue el papá de Pierre Carrier-Belleuse, autor de las 2 piezas que mencioné antes y que me inspiraron para este episodio. Durante esta época, el estilo de Degas era formal, cumplía con las normas del realismo, lo que permitió que en 1865 su pintura, Escena de guerra en la Edad Media, fuera aceptada en el Salón de París, aunque pasó sin pena ni gloria. Degas fue uno de los pocos impresionistas que logró presentar en el salón oficial. No solo en esta ocasión, sino durante 6 años continuos. Aunque quizás debamos recordar que la posición económica y social del artista era muy favorecida. Con esto, no estamos dudando de su talento y expertise, sino que simplemente era un hombre con un apellido fácil de recordar y relacionar en los altos círculos de la burguesía francesa. Y lo maravilloso de ser espectadores lejanos de su talento es que poniendo atención a las fechas y los acontecimientos, podemos comprender que aunque su pintura estuviera alcanzando la excelencia del realismo, dentro de él se estaba gestando una nueva necesidad de comunicar el mundo. Se siente atraído por el movimiento y seguramente ya se estuviera cuestionando el cómo expresarlo. Es precisamente en 1867 que comienza a asistir a la Ópera de París y tiene estos primeros encuentros visuales con el movimiento de las bailarinas. Dentro de la sala Julián y Lindeslim del Sumaya puedes comenzar tu recorrido pictórico, así como entras caminando hacia la izquierda. Para ser más clara, te cuento un poquito más. En el centro de esta sala se encuentra la gliptoteca, entonces ahí todo lo que verás son esculturas. Justo debajo del tragaluz encontrarás las 3 gracias de Rodin. En cambio, es a las orillas en donde encontrarás todas las obras pictóricas. Y así como vas a ver una que otra estatua pegada hacia la pared, también encontrarás uno que otro lienzo del lado central del pasillo. Entonces, si te acercaste a ver la obra de Ingres y el Dante y Virgilio, debes dar media vuelta y caminar en sentido contrario. Lo primerísimo que vas a ver son unos cuadros magníficos de la guerra franco-prusiana. Luego, cuadros militares, unas 3 obras de los Napoleones, un Renoir, otro retrato de una dama e inmediatamente verás la escena de un interior de Degas. En este pequeño óleo sobre tabla se aprecian a un hombre y a una mujer vestidos elegantemente, que seguro pertenecían a la burguesía francesa. Aquí ya vemos un cambio en el estilo, pues la pincelada de las vestimentas es muy suelta. No percibimos una intención de transmitir la sensación de la textura de las telas, ni de definir los rostros o el fondo. En cambio, podemos notar ya algunos rastros de contorno en el antebrazo de la mujer, en el pantalón del hombre o en el posabrazos del sofá. ¿Por qué es importante hablar de los contornos? Desde el Renacimiento hasta el Neorrealismo, la virtud del artista se medía con la veracidad que lograra plasmar en cualquier superficie, valiéndose de cualquier material o herramienta. Y es por ello que fue elogiada la maestría de Bernini en el rapto de Proserpina o de Velázquez en el Troppo Vero del retrato de Inocencio X. Pero, ¿qué más hacer cuando ya en colectivo la comunidad artística logró capturar la realidad? Y, además, ¿para qué perfecciono la técnica cuando ya hay una maquinita que es capaz de hacer mi trabajo en unas cuantas horas? Pues como mencionamos hace rato, la fotografía, aunque en pañales, ya había nacido y durante la década de los 80 tendría su primer auge. Aunque para Degas esta no constituyó un gran problema, al contrario, él mismo se interesó en la fotografía, se dedicó a ella y me atrevería a decir que fue un elemento clave para la evolución de su estilo. A lo que quiero llegar es que representar la realidad ya no era imperante, y entonces ponerle contorno a una persona o un objeto no representaba un gran pecado. No detallar un rostro o transmitir la belleza de algo podría dar lo mismo, pero entonces intentemos descifrar este cuadro del cual no hay ninguna información en la web. Es más, ni siquiera existe la imagen escaneada. Es por ello que aquí la vemos con el reflejo de la foto o los videos que tomé en el museo. Los personajes no se miran entre sí. El hombre parece estar viéndonos mientras espera algo. Quizás que la mujer entre, que la mujer pase frente a él. Ella parece tener la mirada perdida sin prestar mucha atención en lo que sucede a su alrededor. Por la fecha y la vestimenta podríamos conjeturar que estamos contemplando alguna sala o pasillo de la Ópera de París y los protagonistas son fugaces espectadores. A causa de la guerra franco-prusiana, tanto Degas como Rodin fueron llamados a unirse a la Guardia Nacional en 1870. Rodin, desde el primer momento, fue rechazado por problemas de vista e inmediatamente se fue a Bruselas, ya que su maestro, Albert Ernest Carrier-Belleuse, lo contrató como ayudante para un gran proyecto escultórico que le encargaron en la Bolsa de Comercio de Bruselas. En cuanto a Degas,
Presta sus servicios en la guerra y es en una práctica de tiro cuando se percatan de sus problemas de visión. No obstante, no abandona sus actividades militares. Cuando termina la guerra, viaja a América y se instala aproximadamente un año en Nueva Orleans, hasta que tiene que volver a París tras la muerte de su padre. Y es en el 74 cuando por fin se da esta revolución artística que reúne al grupo de pintores incomprendidos en un salón de los rechazados. Es también en esta época cuando comienza a ser evidente la hosca personalidad de Degas. Y es que en el lapso de 5 años, el hombre fue a la guerra, perdió a su padre, descubrió que uno de sus hermanos había hundido a la familia en deudas, tuvo que vender su casa, sus colecciones y por primera vez comenzó a vender sus obras para sobrevivir. Continuando nuestro recorrido por el Museo Sumaya, las siguientes obras que veremos, aunque fuera de nuestra cronología, serán los 2 cuadros de Pierre Carrier-Belleuse. El primero titulado En busca de la zapatilla de ballet y el segundo Bailarina ajusta su correa al hombro. Y aunque no representan a las mujeres en posturas dancísticas ni en un escenario, sí hay cierto reflejo de la cotidianeidad de las bailarinas, y con un detalle mucho más preciso que en Degas. En ambas obras podemos apreciar el brillo de la piel, el realismo del peinado, la textura y la caída de las diferentes telas y objetos en escena. Los músculos de brazos y piernas sutilmente marcados, así como las transparencias de los tutús que entrecubren pedazos de pies y piernas. Carrier-Belleuse captura un instante y lo perfecciona, pero no el movimiento. Históricamente, Edgar Degas es conocido como impresionista, ya que fue parte del movimiento. Participó en 7 de las 8 exposiciones y tuvo un fuerte rol como organizador de muchas de estas. No obstante, no se consideraba como uno de ellos. Los impresionistas buscaban captar la fugacidad de la luz. Es por ello que sus cuadros son de pincelada rápida. Tenían cierta fascinación por el movimiento, pero siempre y cuando estuviera asociado al movimiento del sol y su diferente forma de iluminar los exteriores en diversas horas del día. Así, tenemos que algunos autores pintan la misma escena una y otra vez con distintas tonalidades que representan diferentes horas de la jornada. Por obvias razones, la temática de esta corriente se enfoca en los exteriores. Degas, en cambio, también busca capturar el movimiento, pero desde otra perspectiva. Se enfoca en la forma de los objetos, traza como base las líneas tan aconsejadas por Ingres y una vez plasmada la base de la obra, la completa con trazos o pinceladas rápidas que capturen el movimiento de una manera que la fotografía no podía en aquel entonces. Probablemente es el motivo por el cual sus composiciones parecen arbitrarias. Tras años de visitar la Ópera de París y asistir a ensayos, Degas se convirtió en testigo de la mísera vida que llevaban las bailarinas y los abusos de los que eran víctimas. En el escalafón de los estratos sociales parisinos, estas niñas estaban solo por encima de las prostitutas y durante su desarrollo corrían fácilmente el riesgo de convertirse en una de ellas. Normalmente provenían de familias pobres que entre los 10 y 12 años enviaban a sus hijas a entrenarse como bailarinas con la promesa de recibir un sueldo, pequeño pero fijo, y con el sueño de convertirse en una gran estrella con una mejor paga. Lo cierto es que la mayoría de las bailarinas consagradas obtenían mayores ganancias, no porque la ópera les pagara tanto, sino porque hombres de la alta sociedad parisina asistían a los ensayos y presentaciones con el fin de elegir a una favorita, brindarle atenciones y regalos a cambio de favores sexuales. Dichas actividades eran un secreto a voces. Fue Edgar Degas quien a través de sus pinturas denunció los abusos que sufrían esas niñas, como pintando escenas de ensayos en los que no solo retrataba a las niñas en sus pruebas de admisión, sino que también plasmaba los rostros de los hombres treintones, cuarentones, cincuentones, etc., reconocidos de la alta sociedad francesa que iban a dichas pruebas a seleccionar a sus nuevas acompañantes. Oye, si te está gustando el contenido de este episodio, suscríbete y déjanos un like. Degas fue conocido como un hombre célibe. Nunca se casó y durante toda su vida no se le conoció mujer alguna o amante. A pesar de estar tan cerca de jovencitas, jamás hubo quejas sobre el comportamiento del artista. Llegó a contratar a varias de ellas como modelos en su taller privado y con algunas entabló cierta amistad. Fue en 1881, en la 6ª exposición impresionista, cuando presentó la escultura titulada Pequeña bailarina de 14 años, cuya miniatura podrán contemplar en el Sumaya. La pieza original es de 98 centímetros, realizada con cera, peluca de cabello humano,
vestida con tutú de tela y cinta de satén. Actualmente se expone en la Galería Nacional de Arte de Washington, D.C. y hay otras réplicas en bronce, tanto en tamaño original como la miniatura que tenemos en México, aunque estas no fueron fundidas por Degas, sino mandadas a replicar por su familia. Durante la exposición de 1881, la escultura recibió fuertes críticas del público que la tildó de vulgar y fea. Hubo quien llegó a mencionar que parecía un simio por la postura descuidada de la bailarina y la expresión del rostro, pues, como mencionaba al inicio del capítulo, no está mostrando la perfección y la belleza de la danza, sino a una niña cansada, fastidiada, que ha sido víctima de la falsa promesa de una mejor vida y de la explotación de una sociedad libertina, egoísta e hipócrita. Después de esto, Degas guardó su estatua y nunca más volvió a mostrarla al público, pues supo que no comprendían su valor. La pequeña réplica de esta obra en el Sumaya la encontrarás entre los 2 cuadros de Pierre Carrier-Belleuse. Entonces, con todo lo visto hasta ahora, nuestra perspectiva cambia por completo, pues el objetivo principal de Degas era capturar el movimiento y no podía detenerse en una composición ultra cuidada. Era como si pretendiera ser con su pincel un obturador más veloz que los que existían en la época, y en esa experimentación artística encontró un mensaje que debía transmitir a través de su pincel. Aquí hay explotación. Entonces, se comprende perfectamente que la búsqueda de lo bello del ballet y el cuerpo de la bailarina carezca de relevancia en sus obras. Además, hay que recordar que Degas se autonombraba como realista y tiene sentido si pensamos que esas figuras de bailarinas borrosas son más cercanas a la realidad que perciben nuestros ojos cuando ellas están en acción. Pero eso no significa que Degas fuera un buen samaritano. Su carácter hacía que la opinión pública le tuviera un tanto sin cuidado, y en la década de los 90 se dio una de las más grandes controversias en su vida, ya que se promulgó públicamente a favor de un caso de antisemitismo que dividió la opinión de la sociedad parisina durante toda una década, mejor conocido como el caso Dreyfus, y del cual, aunque no tiene nada que ver con el arte, también preparé un reel para darte un poquito de contexto. En este recinto de la Ciudad de México podrás encontrar otras obras de Degas, esculturas de bailarinas, esculturas de caballos, bocetos y algunas piezas de pastel sobre papel. Pero la última que abordaremos hoy en Mero Arte es Mujeres en el baño, solo para observar cómo, aun siendo una obra de exterior, factor que supondríamos lo acercaría a los impresionistas, su forma de abordar el tema dista en absoluto del resto del movimiento. La obra es precisamente un pastel sobre papel, el trazo es rápido y vemos cómo complementa los detalles en los cuerpos de las mujeres con rayones que forman las sombras y uno que otro contorno. A partir de 1907 abandona por completo el óleo y se cree que por un gran avance en la pérdida de la vista, se entrega por completo al pastel y a la escultura. En 1912, a causa de una demolición, lo obligan a abandonar su casa y mudarse, lo que le provoca más amargura en su carácter, y pasa los últimos años de su vida vagando por las calles de París, aunque exagerando su ceguera para no reconocer a la gente y no tener que convivir con ellos. Finalmente, fallece en 1917. A su muerte, su familia encontró en su casa una infinidad de estatuas que nunca mostró a nadie, pero de las cuales podemos apreciar algunas hoy en el Sumaya. En fin, lo bueno es que no quería hablar de Degas. Espero les haya gustado esta aproximación al no impresionista francés que exploró la manera de capturar el movimiento y la realidad, saliéndose de los convencionalismos por perseguir lo que él percibía como real. ¿Hay más pintores de bailarinas? Sí. ¿Alguno de ellos ha transmitido algún mensaje sobre esta complicada profesión más allá de capturar solo la belleza y la perfección? No lo sabemos. Si tú conoces alguno, cuéntanos en los comentarios y podemos seguir rastreando cuadros e historias en Mero Arte. Cuéntanos aquí abajo cuál fue tu obra favorita y si te gustó el contenido, síguenos en redes y regálanos un like. Yo soy Marzo, de Mero Arte. Chao, chao.